Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Hola a todos. Como parte de Sonaste como, hola a todos, sonaste como si fueras a decir, vamos a terminar el día de hoy con el último episodio de toda la vida. Ya sé, les tenemos una noticia. No, como parte de nuestro especial de Halloween de octubre, que se llama ¿cómo? Spooktober. De nuestro Spooktober, pues ya les dijimos el capítulo pasado que cada semana de este mes íbamos a traer historias de miedo de diversos temas, de temas variados, y pues esta semana yo les traigo historias de miedo de conductores, o bueno, historias misteriosas de gente que conduce. Nos solicitaron uno de historias de las películas de terror, pero no encontramos una que fuera así como spooky, como un testimonio, por así decirlo. Entonces, ese lo vamos a guardar para uno de misterios. Y ahora van a ser, pues, como historias de primera persona, o por así decirlo, de miedo. De mello. Esas historias, pues, las hemos rescatado de algunos sitios donde la gente va a contar sus historias, como Reddit y, bueno, otros lugares, ¿no? Como foros de discusión. Ajá, como foros de discusión, que están muy interesantes. Y pues les digo, esta semana son historias de gente que está conduciendo y pues que les pasa algo misterioso, ¿no? ¿Te ha pasado algo misterioso mientras estás conduciendo? No, solamente ver atropellados, que creo que es algo que a muchos... A nadie le gusta. Que a nadie le gusta, en primer lugar es muy triste y que es algo muy común, desafortunadamente. Manejen bien, amigos. Pero creo que es algo muy común que mientras manejamos, todos vemos en algún momento un accidente. Entonces sí me ha tocado ver, pues, personas atropelladas. Me ha tocado ver, una vez íbamos Van y yo y vimos literalmente cómo atropellaron a dos señores y estuvo en una moto, muy, muy triste. O sea, yo creo que se nos bajó la sangre y sí. No nos comimos el bolillo porque seguíamos en shock, pero sí nos tardamos como una hora como en volver a pensar como una persona normal. Es muy triste, sí. Y más cuando, bueno, una vez me tocó ir a la escuela y vi a un señor, pues muy lastimado. Y esa vez sí fue como de chale, o sea, eran las 9 de la mañana y es esas veces que te quedas pensando en la vida de que todos salimos a trabajar o a la escuela o a nuestras obligaciones y de repente, pues, alguien inconsciente te pega y pues te lastima, ¿no? Entonces creo que eso es lo más raro que me ha pasado. Creo que nunca me he sentido como perseguida o que me haya pasado algo que de verdad yo diga como, ay, ¿qué acabo de pachar? ¿Nunca te has sentido perseguida por un hombre con alas muy grandes a altas velocidades en medio de la noche? No. ¿O se te han acercado niños a preguntarte si los llevas al cine porque no llevan dinero? Desafortunadamente no, pero les quiero decir que esta semana les puse una historia parecida, bueno, de algo parecido a Mothman y lo puse acá por Vania. Sí. La leí y dije, ay, está muy padre, y entonces la puse. Entonces no fue con intención de dejarla al final, o sea, fue al azar, pero está al final, entonces quédense para escucharla. O adelanten al final si quieren. Me voy a quedar calladita para ya escuchar la historia, para que llegue rápido como Santa Claus. Son 5 historias, entonces, bueno, si quieren empezamos para... 5 fábulas cortas como las de Hora de Aventura. Sí. Bueno, la primera, yo les puse nombres muy genéricos, entonces no se fijen, pero bueno. La primera se llama... Cuando yo hago mis historias les pongo Historia 1. Bueno, es que pensé que sonaba mejor, pero ya cuando lo leí otra vez dije, ay, es como historia de Sepp. Bueno, la primera se llama Una pareja termina en una película de zombies. Mi marido y yo... Mi marido y yo estábamos en un viaje por carretera volviendo a Luisiana desde Iowa. Conducíamos en turnos de 4 horas mientras la otra persona dormía en la parte de atrás del coche. Eran cerca de las 3 de la mañana y él me despertó para empezar mi turno. Miré a mi alrededor y no vi otro coche a la vista, ni siquiera una luz o un edificio.
Había tomado un atajo que pensó que sería más rápido. Finalmente nos encontramos con una pequeña gasolinera local con una sola luz encendida. Estaba cerrada y nuestro coche era el único que estaba allí. Nos detuvimos y mientras me preparaba para abrir la puerta del auto para cambiar de lugar, mi esposo me dijo que esperara. Miró hacia arriba y desde la parte trasera de la gasolinera, un hombre con harapos se dirigía rápidamente hacia nosotros. No corría del todo, lo que lo hacía aún más aterrador de una manera zombie. Le dije a mi esposo que se diera prisa y se fuera. Sin embargo, estaba intrigado. Se quedó mirando al frente mientras el tipo se acercaba más y más. Empecé a asustarme y a gritarle que se fuera hasta que lo hizo. Mientras se alejaba, miré detrás de nosotros hasta que la gasolinera desapareció. Por lo que pude ver, el hombre siguió el coche al mismo ritmo extraño que caminaba hasta que ya no pude verlo. Güey, what the fuck. La neta, nosotras que hemos tenido en algunas ocasiones la oportunidad de viajar en carretera, sí es muy spooky porque como que en las carreteras no hay nada, en primer lugar, y cuando te detienes a un Oxxo o a una gasolinera, pues la gente que está ahí es muy extraña, o sea, no sé si es una vibra como de el viaje o qué anda, pero... Fíjate que ese tipo de sensaciones que tienes como de vibra extraña en un lugar normal se llaman espacios liminales. Qué mello. Un espacio liminal es algo que existe como, por decirlo de palabras fáciles y también como muy mocho porque pues no es precisamente eso. Un espacio liminal es como lo que existe entre la realidad en la que vivimos y una realidad como de fantasmas, por así decirlo. Entonces por eso son como espacios que sientes como muy raros, ¿no? Como por ejemplo, no sé si les ha tocado ir al súper. Bueno, Salma y yo mucho tiempo vivimos en la playa, entonces era muy común que el súper siguiera abierto a medianoche. Uh-huh. Y no sé si les ha tocado, por ejemplo, esa experiencia, ¿no? Ir al súper en la noche o levantarse antes de que todos se han levantado. Por ejemplo, en la casa donde fue una fiesta, levantarse antes de que todos hayan levantado. O en este caso las carreteras a medianoche, pues se considerarían espacios liminales. Está muy padre, investiguen sobre eso. Me ha tocado leer muchas cosas como de carreteras. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que ellos consideren un espacio liminal los campos de maíz, por ejemplo, o sea, y es muy común que entre ellos se cuenten historias sobre no ver hacia el campo de maíz cuando es de noche, porque puede haber algo dentro, muy probablemente paranormal, que te esté viendo. Entonces, como ese tipo de cosas, a mí la neta, los viajes en carretera me gustaban mucho cuando era niña. O sea, me acuerdo de estar chiquita y ni siquiera poder bajar los pies del asiento del copiloto. O sea, estar así de chiquita y ver hacia el cielo y ver las nubes, como esas nubes que se forman de noche. Para mí era algo muy bonito. Creo que ahora sí me da un poco de miedo el viaje en carretera de noche. O sea, el país no es lo mismo que era hace 20 años. Pero sí, si se saben de algún espacio liminal cool, cuéntenoslo. A lo mejor un día hacemos una recopilación de lugares. O si se sabe, o si tienen alguna historia de alguna carretera, porque a mí en lo personal, desde que estaba chiquita, o sea, me gustaba viajar mucho en carretera. Y antes lo hacíamos más porque fuimos muy nómadas. Y porque éramos chilangas y viajábamos mucho en carretera. Tú no sé si te acuerdas, pero parte de ser chilango, de la experiencia chilanga, es que te inviten a Cuernavaca a algún fin de semana, mínimo un fin de semana. Y entonces antes viajábamos de noche porque mi papá salía del trabajo de noche y llegábamos a Cuernavaca con nuestros amigos como a las 9 o 10. El viaje a Cuernavaca es como de 1:30, 2 horas más o menos. Que a mí se me hacían 4 horas, pero bueno. Pero el chiste es que una vez en uno de esos viajes a Cuernavaca, no sé si te acuerdas, pero se nos ponchó una llanta. Sí. Y llegaron Los Ángeles Verdes, que por cierto me acabo de acordar de que una huésped me timó y no me pagó parte del dinero de su hospedaje y me dejó el número de Los Ángeles Verdes en su contacto. Así que nunca le pude cobrar. Quedó de ver como 1,000 pesos. Oiga, señora, ¿qué le pasa? Aparte gringa, o sea, para acabarla de chingar. Pero bueno, esa vez llegan Los Ángeles Verdes y lo primero que nos dijeron fue como mantengan las luces prendidas porque a esta hora y en esta carretera salen así de que ladrones de entre las piedras y asaltan a los coches. Y yo estaba así, estaba atacada del miedo. Es muy aterrador que se te descomponga el coche en la noche. Y a nosotros nos pasó varias veces. O sea, en la carretera que se te descompusiera el coche era lo peor porque si hay gente que te auxilia, por ejemplo, Los Ángeles Verdes, que
para quienes no lo sepan, son personas que te auxilian en la carretera y son personas muy buenas. Imagínense buscar a alguien en la carretera para arreglarle el coche o una llanta. Bueno, y es muy aterrador y yo sí me acuerdo mucho de eso, que se nos descomponía, bueno, no se nos descomponía, se nos ponchaba una llanta o pasaba algo. Y para mí sí era muy, muy, muy aterrador estar en medio de la carretera de noche y, o sea, totalmente oscuras y con personas que no conocías y que no sabías si te iban a ayudar o si te iban a hacer daño. Como el Zodiaco. Como el Zodiaco. Pero viajar actualmente sí me causa conflicto, como que ya se está haciendo de noche y ya no estás viendo nada, o sea, ya no es la misma visibilidad en la carretera y eso sí me da mucho miedo porque, no sé, o sea, que esté muy oscuro, que no sepas exactamente qué está pasando al frente, me da mucho miedo y pues... Imagínense que alguien se les aparezca así de... Ay, voy a caminar aquí al coche para ver qué hay. Qué miedo. Y hay muchas historias así, pero no quise poner tantas de esas para que fueran... Variadas. Pero bueno, aquí va la siguiente historia. Yo le puse: el extraño repartidor necesita tu ayuda. Esto le pasó a mis padres hace unos 20 años. Ambos iban en coche a Death Valley, a un hotel durante un fin de semana en invierno. Habían salido tarde en el día e iban a llegar al hotel por la noche. El hotel estaba a unos 30 minutos del centro de Death Valley y cuando finalmente encontraron el lugar, estaba completamente abandonado. Mi madre se asusta fácilmente y no quería ir a ver, pero mi padre decidió ir a investigar. Justo después de caminar por la parte trasera del edificio para mirar, un hombre se acerca al lado de mi madre en el coche. Afirma que su motocicleta se averió y que entrega periódicos en Death Valley. Mi madre mira alrededor y no ve ninguna motocicleta en ninguna parte. Y ese hotel no tenía nada cerca ni un solo edificio. Este hombre estaba rogándole a mi madre que viniera a buscar los periódicos y los llevara a un hotel en la ciudad. De lo contrario, perdería su trabajo. Tenía la pila de periódicos en sus manos y quería que ella abriera la puerta para poder dárselos. Mi mamá tuvo un mal presentimiento de este tipo y se niega. Cierra todas las puertas y le dice que se vaya. Él continúa suplicando. Finalmente, mi padre llega a la esquina y el tipo entra en pánico y se los entrega a mi padre rápidamente y se va. Se van y ven al tipo empezar a caminar hacia el desierto. Finalmente, llegan al hotel para entregar los papeles y terminan reservando una habitación allí. Bueno, los papeles me refiero a los periódicos que les entregó este chavo. Cuando entregan los periódicos, la señora del mostrador les dice que no les entregan ningún periódico en el hotel y que realmente no hay nadie vendiendo periódicos en la ciudad. Mis padres abren la pila y miran la primera página. Es un periódico de 1954. Siento que ya había escuchado esa historia antes. No sé por qué estoy segura de que la había leído antes, sí. Pero... Güey, qué pedo. A mí me llegaba periódico al hotel. Yo creo que me hubiera muerto si me llegaba un periódico de 1000. Ajá. Yo creo que fue un fantasma. Bueno, si esta historia es real, yo creo que pudo haber sido un fantasma. Pero este señor tenía mucha necesidad de que de verdad los periódicos llegaran al hotel. Imagínate cuántos periódicos a fantasma ha entregado ese señor en los últimos años. Qué miedo. A lo mejor ninguno y ese fue el primero y dijo, les tengo que entregar los periódicos a esta pareja. Pero lo que se me hizo interesante, y bueno, no lo mencioné aquí, no sé si lo perdí en la historia, pero la señora del mostrador les dijo como, o sea, nadie reparte periódico aquí. Nadie ni nos llega periódico a este hotel. Y es así como de, ¿qué? Entonces yo creo que fue un fantasma. Y además al final se supone que esta señora empezó a caminar hacia el desierto, entonces... Ay, no, qué miedo, y no tenía imagínate. Una moto. Qué mello. Esta historia estuvo spooky. Pero... no, bye. No acepten periódicos de fantasmas. ¿Cómo dice Joey? She's been dead for 10 years. Cuando leí esa historia se me figuró eso. Si alguien de ustedes ha visto Friends y ubica el capítulo donde a Joey lo contratan para hacer una película en Las Vegas y es una película super X, es como esta historia. Bueno, la siguiente historia yo le puse una cara extraña. Esta es la más larga que tengo acá, pero está buena. Dice: hace unos 2 años, mi amigo y yo decidimos dar un paseo en coche. Era una calurosa noche de verano y estábamos aburridos, así que tomamos unos cigarros y nos fuimos a dar un paseo nocturno. Decidimos conducir hasta la cima de la montaña. La base de la montaña está a 1 hora en coche de donde yo vivía
y se tarda 1 hora más en conducir hasta la cima donde tienen un restaurante, bar. Esto es en Noruega, por cierto. Era tarde y era bastante tarde, alrededor de las 3 de la mañana. Así que fuimos... ¿Qué me pasa? Así que sabíamos que el bar estaría cerrado, pero pensamos en relajarnos en los bancos, fumar y disfrutar de la vista al amanecer. Así que llegamos a la base de la montaña y empezamos a subir y dar vueltas. La carretera gira alrededor de la montaña hasta que llegas a la cima, así que cuando llegas a la curva apenas puedes ver lo que hay a la vuelta. Estaba muy oscuro, solo la carretera era visible debido a las luces de la calle, pero aparte de la carretera, los bordes y la ladera de la montaña apenas eran visibles. Habíamos estado conduciendo durante media hora. Todo era bastante agradable. Carreteras absolutamente vacías, completo silencio. Era simplemente relajante. Cuando giramos en una de las curvas, tengo una sensación muy incómoda al ver algo. Definitivamente una persona sentada en una roca al borde de la carretera. Mi amigo también ve esto y sigue conduciendo. Pero me doy cuenta de que de pronto está dando la vuelta al coche y volviendo. Volvemos lentamente y me doy cuenta de que está bien, no tiene nada, está de humor normal. Así que me convencí a mí mismo de que estoy actuando de forma extraña y que probablemente lo que estaba sentado ahí sea algún excursionista loco. Estacionamos el coche justo enfrente de esta figura, con el motor todavía en marcha y mi amigo grita: «Hola, ¿estás bien?». Tengo que admitir que todavía estaba bastante asustado, así que no dije nada. No hubo respuesta. Ay, me cansé de leer. La figura entonces mira en nuestra dirección y nos saca el peor susto. Vimos que era una mujer con un vestido blanco sencillo, con un pelo muy hermoso y largo, pero su cara era 3 veces más larga que la de una persona normal. Sus ojos estaban completamente en blanco y tenía una sonrisa en su rostro. Juro por Dios que ambos sentíamos tanto miedo que estábamos completamente paralizados. No podíamos gritar e incluso comunicarnos. Ni siquiera una sola palabra. Se sentía como si no pudiéramos movernos. No sé cómo encontró el valor para apretar el acelerador y salir de allí, pero recuerdo que cuando ambos llegamos a casa teníamos una fiebre muy alta y estuvimos así un par de días después. ¡Qué miedo! No dejaba de pensar en Santa Rosa, porque llegas a Santa Rosa y en el tope del pueblito está un restaurante súper rico. Pero... ¡qué miedo! Como que los fantasmas... Bueno, en primer lugar, como que los fantasmas siempre van vestidos de blanco. No sé por qué. En segundo lugar, las apariciones con facciones que no son enteramente humanas, como, no sé, que tenga los ojos muy grandes o que su cuerpo sea de cierta manera. O sea, como que ese tipo de cosas a mí sí me dan mucho miedo. Esta historia me gustó porque empezó como, la colinita y así bien bonita y de repente como que, vimos una señora que tenía una cara gigante y estuvo muy spooky. ¿Sabes como cuál? Como el fantasma que salía en la película de It, la primera película de las nuevas. El fantasma que sale del cuadro. Ah, sí. Yo me lo imagino, o sea, no sé, como esa cara así como muy bizarro, ¿no? No sé. La verdad que miedo y... como que todo esto... Bueno, la mayoría de esas historias, si no es que todas... si no todas, han pasado en la noche. Y todas las que leí para recopilar las mejores, pasaron en la noche. Había unas como de que, me estacioné y de repente un hombre llegó y me gritó y así. Pero todas a la luz de la noche. No tiene sentido lo que acabo de decir, pero bueno, me entienden. Qué lástima que ya nada más nos quedan 2. Hubiera puesto más. Bueno, la penúltima está muy bizarra. Esta sí fue como, ¿qué? Pero está muy buena. Está muy cortita y se llama Invasión de extraños hombres cerdos. Hace unos años, mi mejor amigo y yo compartíamos una casa en el campo. Uno de sus hijos estaba siendo quisquilloso y no quería dormir, así que decidimos dar un paseo por algunas calles. Unos 10 minutos después de que empecé a conducir, estábamos bastante lejos de los límites de mi ciudad, donde las líneas de las calles son pocas y están muy distantes entre sí y todo es aterrador. Solo los vislumbré, pero juro por Dios que vi una manada de 3 o 4 de las criaturas más incompatibles de la historia. Eran como cerditos, con dientes y ojos humanos.
pero su piel era de un extraño tono rosado y estaba arrugada, como si todos hubieran perdido peso rápidamente. Grité y pisé el acelerador todo el camino a casa. Cuando nos acercamos a mi casa, unas 4 casas más abajo, vi otra criatura similar, pero que tenía el mismo tono de rosa y la misma textura de piel. Esta, sin embargo, era más alta y estaba de pie sobre 2 piernas, medio escondido entre las sombras. Metimos a los niños a la casa, pero ninguno de nosotros durmió esa noche. Al día siguiente, alguien o algo había cortado 2 de los neumáticos de nuestro coche. Ay, se me puso la piel chinita. Ay, también. ¡Qué miedo! Fíjate que cuando veía South Park en la prepa, en la secundaria, creo que bajarle mi edad no verlo nada. Cuando veía South Park, siempre decían el chiste del hombroso cerdo y yo era así como que ok. Pero recientemente sí me enteré, o sea, de esa leyenda urbana de los hombres cerdos. Y la neta que es spooky. Hay un episodio de un show más, no sé si te acuerdas, donde conocen a un tipo, está súper raro, es un tipo con cabeza de venado. Y explica que su mamá era un venado que confió en los hombres. Una cosa así. Y yo como... ¡Qué miedo! Imagínense que... Bueno, hay muchas historias. Y siento que también aquí, como en la cultura mexicana, hay historias de que... O sea, no sé, la señora que era caballo. Que era la que contó mi mamá. Cuero baja era caballo. Eso. De personas o de combinaciones de personas con animales y así. Eso a mí me da mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Porque, no sé, o sea, son cosas que... Como tan bizarras, o sea, que un cerdo... O sea, que una persona tenga como características de un cerdo o de un caballo. ¿Te dan miedo los furries? No, sí. No me dan miedo, me dan ñañaras. Me dan como cringe, ¿no? Sí. Pero esta historia, no sé, o sea, qué miedo. Y he visto otras historias de gente que dice ver como criaturas humanoides con características de animales, no sé, muy extraño. Y la neta, qué miedo, y más si son cerdos, porque no sé por qué han asociado mucho a los cerdos con cosas como de miedo, ¿no? Y más que dice que tuvieran ojos de humanos y dientes de humanos. Ay, no, yo cualquier animal que tuviera ojos de humano y dientes de humano me daría miedo. O sea, por ejemplo, los tlacuaches son uno de mis animalitos favoritos, pero si los viera sonreírme con dientes de humano, yo creo que me da un infarto ahí mismo. Quedo en coma como el tipo al que Ronald McDonald se giró y le dijo, hola. Uf, historia del 2005. ¿Ustedes escucharon alguna vez la historia del Ronald McDonald que se volteó? Ya ven que antes en los McDonald's había una sillita y estaba una estatua de Ronald McDonald. Y en Acapulco yo me acuerdo haber escuchado esa historia. Y que se volteó y le dijo... Si nunca la han escuchado, es un tipo que está jugando con su amigo y se sienta y dice, no sé, dice, se me antoja un cigarro, por decirles algo. Se me antoja un cigarro. Y Ronald McDonald se gira y le dice, a mí también. Entonces el güey que estaba con lo de que le antojo el cigarro entra en coma del susto. Y siempre contaban eso en Acapulco. Cuando ya se hacía de noche y quedábamos los puros niños, alguien decía, ¿se suena la de Ronald McDonald? Qué miedo, esa historia a mí se me daba miedo porque... No sé, bueno, porque estaba chiquita y porque iba mucho a McDonald's. Y porque yo sí me la creía, o sea, de verdad, yo sí pensaba como... O sea, esta cosa vivió un momento y le contestó a una persona. Luego me enteré que era una historia que se contaba en todas partes y dije como... Nos enteramos recientemente, ¿no? Porque lo que pasa es que no sé si se acuerdan, hace un año la crisis de la gasolina. Una de esos días que intentamos conseguir gasolina nos fuimos a formar desde las 10 de la noche. Duramos toda la noche en el coche. Eso ha sido una hazaña. No he logrado otra cosa en mi vida. Duramos desde las 10 de la noche hasta las 12 del día siguiente esperando gasolina. Pero en ese espacio liminal estábamos mi mamá, mi hermana y yo, e intentamos como matar el tiempo porque no nos podíamos quedar dormidas porque pues era muy incómodo leyendo historias. Y entonces descubrí precisamente que la historia de Ronald McDonald es como muy popular en México y pensábamos que era como algo solamente de Acapulco. Una leyenda urbana, en pocas palabras. Yo creo que mucha gente sí la ha escuchado y... Insisto, a mí se me daba miedo. ¿Sabes qué otra? Sí, esa sí me sigue dando miedo y no conocía antes, la del Chester Chetos de Kitsania. Ah, sí. Esa historia, deberíamos hacer una de... Bueno, según yo, hay muchas historias de Kitsania
porque alguna vez leí como varias, o sea, como una compilación de personas que trabajaron en Kitsania o que fueron a Kitsania. Y para quien no sepa, bueno, yo creo que todo el mundo sabe qué es Kitsania, ¿no? Pero según yo sí hay muchas historias de personas que dicen como, ay, hay una niña o el Chester Chetos que se te aparecía y que... Hubo en ¡Qué miedo! Twitter un rato en el que la gente escribía. No sé si alguna vez fueron, pero en Kitsania, cuando todavía era la ciudad de los niños, había un túnel de Chester Chetos. No sé si ahora siendo Kitsania sigue teniéndolo. Seguro sí, ¿no? Pero eso fue en Monterrey, ¿no? Bueno, en la ciudad. Bueno, es que no sé. Yo fui cuando era solamente la ciudad de los niños en el DF y luego fuimos cuando ya era Kitsania, pero no me acuerdo si seguía estando el túnel. Creo que era... Pero según yo, el túnel está en todos, ¿no? ¿O ya no? Pues es que depende como de... Según yo, hay varios túneles en Kitsania y alguno de esos es el túnel como de la cárcel. Y creo que ahí, o sea, sí hay un túnel como que tiene publicidad, pero creo que depende porque fuimos al de Santa Fe y al de Plaza Cuicuilco y según yo tenían como más o menos la misma estructura y me acuerdo que en el de Santa Fe había más túneles que en el de Cuicuilco, no sé por qué. Fíjate que en el de Santa Fe yo sí me llegué a meter al de Chester Chetos. Se supone que tenías que pagar, pero yo me metí por la salida para poder tramposa. entrar. Mi mejor amiga de ese entonces me dijo como que, ay, vamos a meternos, y yo, arre, con la que barre. Nos metimos por la salida. Y está bien monstruoso porque es como si te metieras a los túneles de McDonald's, pero negro, con naranja y lleno de niños, así, más niños que en el McDonald's. Yo no me acuerdo de que existiera un túnel así. Pero dicen, a mí no me pasó, dicen que en ese túnel se te aparece Chester Chetos de verdad, o sea, una botarga. No, es que no dicen que es una botarga, dicen como si el personaje de la televisión del Chester Chetos se apareciera en el túnel. O sea, nadie de las personas que yo he leído dicen como que, ay, una botarga se me apareció, sino como si realmente el mono cobrara vida. Ay, no, olvídalo, me perdiste ahí. Imagínate, ustedes bien morritos que dicen, ay, Chester Chetos, y le cuentan años después a un amigo y dice como, oye, no había ninguna botarga de Chester Chetos. ¿Qué se te apareció? Ay, se me puso la piel Y lo que chinita. pasa en Kitsania, bueno, al menos en la de Santa Fe, es que era un espacio cerrado. O sea, no... Además es oscuro. Exacto, era oscuro y tenía luces, obviamente, ¿no? Porque pues tenía luces en todas partes. Perdón que te interrumpa. La de Santa Fe era como si fuera la ciudad de noche. Exacto, era todo de noche. Entonces, pues en realidad estaba oscuro, obviamente veías y todo porque obviamente había iluminación, pero estaba oscuro y en la de Cuicuilco, que abrieron mucho tiempo después, estaba al aire libre, entonces estaba muchísimo más iluminado que en la de Santa Fe. Entonces, yo creo que en algún momento había lugares donde estaba muy vacío y como que sí te causaba ahí incomodidad, ¿no? De que estuviera medio oscuro y que no supieras qué onda. La amiga con la que fui esa vez que nos metimos lloró porque no sabían qué gastar su dinero. Kitsania era lo máximo. Bueno, aparte cuando, no sé si alguna vez te tocó a ti, pero a mí me llegaron a llevar de excursión en la escuela a Kitsania. No, nunca. E hice un perfume, me dejaron hacer un perfume y le puse como medio litro de agua de rosas. Entonces mi perfume olía horrible a rosas. Y una vez... ¿Cómo ya nos...? Es que ya viene la historia buena, entonces le estamos haciendo de emoción para que se queden. Una vez fuimos a la Granja de las Américas. No sabemos si están entendiendo estas referencias porque en Guanajuato no existe eso, pero bueno. Granja de las Américas literalmente era una granja de Ay, se me fue la empresa de Telmex, ¿no? Sí, o sea, pero estaba en... donde trabajaba mi papá, en el hipódromo de las Américas. Estaba ahí cerca, bueno, no sé si muy cerca, pero como sí, si fueras para Santa Fe, más o menos. Y era una granja, literalmente. No sé por qué. Y pues tenían como para que los itaínos aprendiéramos. Y también era como Kitsania, o sea, tenían de que, el stand de Sabritas, el del globo, y te dejaban preparar tu pan y tus papas y así. Y yo me acuerdo que cuando fuimos a las papas Sabritas, obviamente es súper artificial, ¿no? Como de que, aquí están las papas, y pasaban muchas papas así en una
caminadora, no sé ¿En cómo una se llama. papera? En una papera. Y tú, claro, pues te hacían creer que eran papas naturales, que tú te comías en las Sabritas, pero todo el mundo sabemos que no son naturales. Y así te pasaban como los procesos de las Sabritas para limpiar su nombre. Y al final te dejaban hacer tus propias papas, según porque no cortabas nada más te ponían, tú le echabas las papas a la bolsa y le ponías un polvo. Las bandas de producción de ese tipo de lugares eran lo máximo. Creo que de las mejores memorias de mi infancia es estar en una banda, es aprender a ser un obrero. Sí, y a comerte tu producto al final. Y tomar los medios de producción desde chiquito. Y creo que esa vez le decidí poner de limón, o sea, polvo de limón. Y no sé, como que para mí, dijeron como que pónganle así 2 veces. Y yo dije, 2 veces, y yo, no, 2 veces tan pendejos. Y le puse como 5 veces, así que y como el chavo que estaba dando la explicación no me puso atención a que yo le estaba echando un buen, pues le puse un buen de saborizante de limón. Y cuando me los comí, ¿han visto el capítulo de los Simpsons? Del árbol de limones, así se me hizo la boca así. Y eso fue lo máximo, porque le puse la cantidad que yo quería. Imagínense ahora que existen las papitas de Flaming Hot y todas esas, que les dejan poner la cantidad que ustedes quieran. Así me sentía yo. Así, todo el polvo del mundo. ¿Cómo le hablas a la generación Z? Pues es que ya no son tan famosas las papas de limón, ¿no? ¿Sí? Como que ya nadie se las compra. Chale, se les venden. Se perdieron los valores. Bueno, ahora sí vamos con la última historia. Con la favorita. Bueno, siento que a Vania le va a gustar. Está cortita, pero está muy buena. Entonces aquí va. Se llama Una extraña criatura. Eran las 3 de la mañana y estaba conduciendo a casa con un amigo mío. Había muy poco tráfico en la carretera interestatal. Y más adelante, al lado de la carretera, veo lo que parece un hombre sentado en una barandilla. Tuve una sensación horrible en mis entrañas. Tenía la sensación de que este tipo iba a hacer algo malo. Honestamente, sentí que iba a saltar delante de nuestro coche para suicidarse o algo. A medida de que nos acercamos, se pone de pie. A medida de que nos acercamos, se pone de pie. Pasé el otro carril. Mientras nos acercamos más, me empieza... ¡Oh! ¿Por qué estoy leyendo tan mal si es la última historia? Mientras nos acercamos más, empieza a caminar hacia la carretera. Empiezo a entrar en pánico. No había tiempo para reducir la velocidad y no podía desviarme para evitarlo por miedo a que el coche se volcara. Mi amigo y yo comenzamos a gritar. Justo cuando estábamos a punto de chocar con lo que yo creía que era un hombre, salta y tiene unas malditas alas. Salta sobre todo el coche. Solo fue visible por un segundo, pero todavía puedo recordarlo claro como el día. Tenía el cuerpo de un hombre, de la cabeza a la cintura, pero la cintura para abajo era peludo. Las alas también eran oscuras. Los pies eran los peores. En lugar de pies humanos, tenía estas garras horribles, similares a la de un pollo, pero también oscuras y peludas. La mejor comparación que puedo hacer es que parecía una gárgola de tamaño humano. Sé que esto suena como un montón de mentiras y que probablemente tampoco me creerán, pero juro que es la verdad. Con toda honestidad, desearía que no fuera verdad. Fue la cosa más horrible que he visto nunca. Si mi amigo no lo hubiera visto tan bien, pensaría que me he vuelto loco. Por otro lado, en los últimos años desde esa noche he conocido a otras personas que han visto a la misma criatura, sino extremadamente similar criatura. ¡Qué miedo! Tengo la piel chinita y nada más siento como las olas de escalofríos que me recorren la nuca. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Esta es la mejor historia que encontré. No, yo sí le creo. En algún lugar he leído que de gente que sí ha visto gárgolas. O sea, no como que yo diga como que, güey, está la foto si la buscas en... No. Sino que he visto muchos testimonios de personas que han visto gárgolas. Y la neta, yo no he visto Mothman para creer en Mothman, pero vaya, sé que parece una locura, pero hay muchas cosas muy extrañas en esta tierra. Que no podemos explicar. Perdónenme si leí mal. Estaba muy nerviosa por quererles contar bien la historia. Esta fue la mejor historia que encontré, la verdad. Bueno, de mis favoritas, se me hace muy interesante. Y la neta yo sí le creo porque, pues no sé, siento que, insisto, en las carreteras y en estos lugares de noche,
que en los que ya no hay muchas personas, sí se pueden llegar a ver cosas muy extrañas. Ya sea apariciones como la típica aparición de la persona de la señora raite. Que pide raite y así, que todo el mundo lo hemos escuchado, hasta cosas más extrañas como que una gárgola te vuele encima de tu coche. Ay, no. Hijo de su chingada madre. Y yo sí te creo, no sé quién seas, no guardé el usuario, pero no sé, yo creo que sí puede estar pasando algo muy extraño ahí en las carreteras. ¿Qué tal si es una gárgola que está ahí viviendo y tal vez mi siguiente episodio cuando termine octubre debería ser sobre gárgolas, cosas voladoras de las carreteras? Qué miedo. Estaba muy interesante, ¿no? Me voy a felicitar a mí misma porque este capítulo quedó muy bueno. Me gustaron mucho mis historias. Iba a hablar de historias y además les contamos de Chester Chetos. Y del Kitsania, ¿qué más quieren? Iba a hablar de personas que fueron a acampar, que también estaban muy interesantes, pero luego vi estas y dije como, qué padre, porque acampar pues casi nadie, bueno, por lo menos yo no he ido muchas veces a acampar. Tenía un novio que me llevó a acampar una vez, pero a mí me da muchísimo, no saben el miedo que me da la oscuridad completa. A lo mejor estar en mi casa a oscuras como que digo como que, está bien, ¿no? Mi celular, por ejemplo. Pero no saben el miedo que me da la oscuridad total. Y esa vez fuimos a acampar y yo estaba como jijiji, estaba leyendo que si el Roald Dahl, que si el tecito. Y que en el momento en el que cayó la noche, me absorbió la oscuridad. Tengo frío. Y empecé así como una entidad. Oye, ¿alguna vez te conté que he leído una historia de un tipo que... Y así empecé a contar historias de miedo de cosas de campamento. Y este vato de repente me agarró así como que... A partir de este momento yo empiezo a contar cosas porque tú tienes miedo y nada más estás contando cosas que te van a dar más miedo. Hay muchas historias. También deberíamos hacer después, si se puede, un capítulo de historias de gente que va a acampar. Porque leí varias cuando estábamos haciendo Es que la verdad son muy buenas. Y había muy buenas, o sea, de gente que fue, por ejemplo, leí una chava, que no sé qué tan cierto sea, pero estaba muy interesante, que decía que esta chava había ido a acampar y que era muy experimentada. Se llama senderismo, ¿no? Uh-huh. Era una persona muy experimentada en el senderismo, en acampar, y que ella viajaba sola porque le gustaba hacerlo, y que estuvo viajando 2 semanas así haciendo senderismo en no sé qué parte, y que llevaba pues su cámara para tomar fotos a los paisajes y todo esto, y que cuando ya regresó de su viaje, que para esto en una de sus paradas en una tienda para comprar pues papitas, agua y así, vio una persona, que fue la única persona que vio, aparte de la señora que le vendió las cosas, vio una persona como a lo lejos, y fue la única cosa como viva que vio en ese viaje, y cuando ya reveló sus fotos, se dio cuenta de que tenía fotos de ella dormida en varias ocasiones, y esa fue la última vez que fue a acampar. No sé qué tan cierto sea, pero... Esa te la conté. No sé si te acuerdas del día que no pude dormir porque escuchamos historias de gente que estaba en casa. Le dije a Sam, vamos a escuchar historias de miedo y escuchamos historias así de que en mi casa había una persona viviendo. Bueno, esa historia fue la que te conté de una muchacha que checó sus fotos y tenía fotos de ella misma dormida. Eso es como un terror muy profundo mío, o sea... Imagínense estar bien tranquilos y de repente en tu celular ver fotos de ti, qué miedo. ¿Nunca han visto ese cortometraje? Hay un cortometraje de una muchacha que recibe snaps de ella misma dormida. Qué miedo, amigos. No sé si sea cierta, pero estaba muy spooky. Y pues hay muchos así. También hay algunas de personas que desaparecieron yendo a acampar y que son historias medio bizarras y extrañas de que cómo desaparecieron y que pues nunca encontraron los restos de alguien o así. Está muy interesante. Pero bueno, deberíamos hacer después una compilación de historias de campamentos para que nunca más quieran salir de sus casas. Sí, con las que les contamos, intentamos que ya no salgan de sus casas, imagínense. Miedo. Y vamos a hacer un viaje pronto y vamos a viajar de noche. Adiós. Tomen esto como nuestro testamento. Mal momento para elegir mis historias. Hubiera elegido a la del día de campo. No. Los ositos pegajositos. ¡Ay, el COVID! No, es que... Ay, me dio mucha risa.
Ay, bueno. Bueno, entonces antes de que Salma termine de morirse, vamos a acabar este episodio. Estoy bien. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como @observapodcast. Tal vez si nos dijeran, abran otra red social, no sé, como Instagram o algo que sí le hagamos caso más que el Twitter, pues lo haremos y quitaremos el Twitter. Pero mientras tanto, no se pueden encontrar ahí. Recuerden, pues en Spotify nos pueden compartir. Si tienen algún problema con Spotify, nos pueden compartir con Anchor. Que no hemos movido mucho esa liga, pero pues con todo gusto nos la pueden pedir por Twitter y con todo gusto se las pasamos. Nos pueden buscar en Anchor así como Observadoras de Medianoche. Y Anchor no cobra. Y creo, o sea, seguramente tiene anuncios, pero creo que es un poquito de usar. Creo que es un poquito más fácil de usar que Spotify. Entonces, lo pueden conseguir ahí. Desafortunadamente no pueden ver a Salma, pero cuando dijo que lo pueden usar hizo como unos deditos de pistola, como cuando señalas a las personas. Entonces eso es señal de que ustedes deben hacerle caso. ¿Qué? Un poquito. No, los estás alentando. Y nos pueden decir también por ahí si quieren, qué historia quieren que salga la última o la siguiente de historias de nuestro Spooktober, o que quieren ver después de que se termine, bueno, no ver, escuchar después de que se termine octubre para ir preparando los siguientes casos, y ya nos pueden decir ahí, cotorrear con nosotras si ustedes gustan. Y pues solamente recordarles que se laven sus manitas, usen su cubrebocas, manejen pero no de noche y permanezcan observando.